Cuando hablamos de trauma torácico, estamos tocando una de las principales causas de muerte en pacientes politraumatizados. Pero, de todas las lesiones que pueden ocurrir, hay una que es una verdadera carrera contra el tiempo. Una que tenemos que identificar y tratar en la revisión primaria, porque cada segundo literalmente cuenta. Hoy vamos a desglosar el neumotórax a tensión. Y si hay una sola cosa que se tienen que llevar de esta charla, es esta. Grábenselo en la mente. Esta es una de esas emergencias donde nuestro juicio clínico manda por encima de cualquier imagen. La decisión de actuar se toma ahí, al lado del paciente, no esperando en la sala de rayos X. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. Para entender por qué es tan increíblemente letal, tenemos que entender qué es lo que pasa dentro del tórax. Porque no es solo un pulmón colapsado, no. Es una catástrofe hemodinámica que se está gestando. Aquí está la clave de todo el problema. El famoso mecanismo de válvula unidireccional. El aire se cuela en el espacio pleural, ya sea desde el pulmón o desde una herida en la pared del tórax, pero no puede salir. Con cada respiración que da el paciente, la cosa se pone peor y peor. A ver, para que se hagan una idea, imaginen que están inflando un globo dentro de una caja de paredes rígidas que no se puede expandir. Ese globo es el aire que se va acumulando y la caja, pues es la cavidad torácica. La presión adentro sube y sube de forma rapidísima y ahí es donde empieza toda la secuencia de eventos que pueden llevar a la muerte. Y esta diapositiva lo ilustra perfecto. Es una verdadera cascada. Primero, claro, el pulmón del lado afectado se colapsa por completo. Luego, la presión es tan bestial que empuja todo el mediastino, o sea, el corazón, los grandes vasos, todo, hacia el otro lado. ¿Y qué pasa? Pues que comprime el pulmón sano, que ahora tiene que trabajar el doble. Pero lo más crítico es que este desplazamiento dobla, acoda las venas cavas, y eso disminuye de forma drástica la cantidad de sangre que regresa al corazón. El corazón simplemente no tiene que bombear, y eso nos lleva a un shock obstructivo, y si no hacemos nada, al paro cardíaco. Bueno, entonces, ¿cómo lo identificamos en medio del caos de una reanimación? Como dijimos al principio, la clave está en el examen físico. El diagnóstico es clínico, es rápido, y se basa en tener un altísimo índice de sospecha. Estos son los signos que tenemos que buscar como detectives. Dificultad respiratoria severa, bueno, eso es obvio. La combinación de taquicardia con hipotensión, eso nos grita que hay un problema de shock. Ahora, la ausencia de ruidos respiratorios en un lado del tórax y, ojo, la hiperresonancia al percutir, esos son datos casi definitivos. Las venas del cuello hinchadas, distendidas, eso nos señala la obstrucción del retorno venoso. Y la desviación de la tráquea, que es un signo clásico del libro, en realidad es un signo tardío. No podemos esperar a verlo para actuar. Y esto que ven aquí es súper útil porque nos ayuda a diferenciarlo de otra emergencia que se le parece, el hemotórax masivo. En ambos casos podemos tener shock y ausencia de ruidos respiratorios, pero la percusión lo cambia todo. En el neumotórax a tensión, el tórax suena como un tambor, hay hiperresonancia por el aire. En el hemotórax, suena mate, apagado, por la sangre. Y miren las venas del cuello, distendidas en el neumotórax por la presión, pero colapsadas en el hemotórax por la pérdida masiva de sangre. Una vez que tenemos el diagnóstico clínico, no hay ni un segundo que perder. El tratamiento es tan urgente como el diagnóstico y tenemos que hacerlo ya, en el momento, para revertir toda esa fisiopatología mortal. Y lo repetimos una vez más porque es el mensaje central. Actuar primero, confirmar después. La descompresión pleural es uno de esos procedimientos que salvan vidas de verdad y que revierten el shock obstructivo casi de forma instantánea. Ok, ¿cómo lo hacemos? El procedimiento estándar es la descompresión con aguja. La evidencia más nueva apoya a usar el quinto espacio intercostal, en la línea axilar anterior o media. ¿Y por qué ahí? Porque en ese punto, la pared del tórax suele ser más delgada que en el sitio clásico del segundo espacio, y eso aumenta nuestras chances de éxito. Y recuerden, siempre por encima del borde superior de la costilla, para no llevarnos el paquete neurovascular. El sonido del aire escapando a presión es música para nuestros oídos, es diagnóstico y es terapéutico. Ahora, un detalle sobre el equipo. El tamaño del catéter es crucial. ¿Por qué 8 centímetros? Porque los estudios han demostrado algo muy interesante. Por la variación en el grosor de la pared torácica de cada persona,
Un catéter más corto, de unos 5 centímetros, puede que no llegue al espacio pleural más de la mitad de las veces. En cambio, uno de 8 centímetros tiene una tasa de éxito de más del 90%. Es un detalle técnico que marca la diferencia entre la vida y la muerte. Pero, ¿qué pasa si la descompresión con aguja falla o simplemente no tenemos el equipo adecuado? Bueno, hay una alternativa que es igual de efectiva, la toracostomía con el dedo. Simplemente hacemos una pequeña incisión, disecamos hasta llegar al espacio pleural y eso permite una descompresión inmediata y definitiva. Ok, perfecto. El aire salió, el paciente empieza a mejorar. ¿Terminó el problema? Para nada. Acabamos de desactivar la bomba, sí, pero la lesión que la originó sigue ahí. Este es un concepto fundamental que hay que entender. La descompresión, ya sea con aguja o con el dedo, no es el tratamiento final. Es una medida de resucitación. Lo que hace es transformar una emergencia que amenaza la vida de forma inminente en una lesión mucho más manejable, un neumotórax simple. Y justamente por eso, el siguiente paso es, siempre y sin excepción, la colocación de un tubo de tórax. Ese es el tratamiento definitivo. Es lo que va a permitir que el pulmón se reexpanda por completo y va a manejar cualquier fuga de aire que continúe. La descompresión es el puente, pero el tubo torácico es el destino. Y terminamos con esta pregunta, para que se quede resonando. Cuando un paciente de trauma entra en paro cardiorrespiratorio, sobre todo si tiene actividad eléctrica sin pulso, nuestro cerebro tiene que volar inmediatamente hacia las causas reversibles. Y en el contexto de un trauma de tórax, el neumotórax atención tiene que estar en el top de esa lista. Saber identificarlo y tratarlo es sin duda una de las intervenciones más gratificantes que existen en la medicina de emergencia.